este Congreso Nacional de Parapsicología en Mazarrón, más allá. Y qué mejor, María, que empezar la primera entrevista con el presidente del SEI, don Pedro Amorós. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos a los compañeros de la décima puerta. Gracias a vosotros por estar ahí. Y bueno, lo primero, felicitarte porque bueno, la primera conferencia que has dado, la exposición ha sido increíble. Gracias. Todo el tema de la psicofonía, lo que nos has explicado. ¿Cómo es para ti, Pedro, que llevas tantos años funcionando en el SEI, por ejemplo, que se haga un congreso como este? Bueno, para mí es fundamental, porque veo la iniciativa y veo la ilusión de un montón de jóvenes, de personas que se adentran, de mayores que incluso pues no sabían del conocimiento y de que están ahí, ¿no? Y veo la emoción, ¿no? Cada vez que voy a un congreso a mí me satisface sobre todo la fuerza con la que se forma y la que se crea. Por otro lado, pienso que la región de Murcia tiene grandes investigadores y que muchos de ellos están en solitario, están trabajando en solitario durante muchísimos años. Creo que es fundamental para todo el mundo que exista este tipo de celebraciones, de congresos, porque al fin y al cabo aunan esa fuerza para poder llegar a de algún modo cohesionar a todos los equipos, a toda la gente, ¿no? La Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, por ejemplo, tiene una delegación aquí muy importante y evidentemente el funcionamiento prácticamente de todos es lo que hace un poco el trabajo en conjunto que sea así de especial. Pero yo como anécdota destacaría que, sabiendo de la cantidad de psicofonías que has ido recogiendo a lo largo de tu vida y de tu experiencia, ¿cómo podrías formular la pregunta de ¿realmente son las voces de los difuntos o realmente son las voces del más allá? Quiero añadir a la pregunta lo que ha dicho Pedro en la conferencia, que tienen más de 70.000 recogidas. Tengo miles y miles y miles de psicofonías. Lo que pasa es que lo importante no es el número, es la calidad de cada uno. Concrétame la pregunta un poquito. Que realmente, o sea, sabiendo todo lo que has analizado, todo lo que has recogido, ¿cómo tienes la duda, por decirlo de alguna manera, de realmente esas voces de dónde vienen? Ya. Bueno, debo de ser cauto, porque afirmar gratuitamente, afirmar sin pruebas, es un poco desvirtuar todo el trabajo que yo he hecho durante toda mi vida. Es decir, nosotros tenemos que tener un planteamiento científico, tenemos que ser lo más científicos posible, acercarnos a lo que no es una creencia, sino que mi trabajo es demostrar, ofrecer pruebas, ¿no? Las pruebas forman parte de un trabajo de investigación. Si yo ahora, por ejemplo, te digo que acabo de ver un burro volando por ahí, pues es un poco iluso, ¿no? O que en mi jardín tengo un unicornio, te tengo que traer pruebas. Las pruebas son fundamentales, entonces para poder afirmar que se trata de una cosa o de otra necesitamos pruebas y mi trabajo es conseguir esas pruebas. ¿Cuál ha sido sin duda la experiencia más impactante a lo largo de todos estos años de trabajo que has tenido, que te ha hecho quizás tambalearte o dudar? Bueno, la verdad es que yo tenía las cosas bastante claras desde un principio, ¿no? Porque sabía que me enfrentaba contra algo que no tenía una explicación plausible desde el punto de vista científico y que me iba a encontrar muchas sin respuestas, y eso es lo que me ha ocurrido, ¿no? Pero sí que es verdad que he sufrido momentos muy duros en la investigación, ¿no? Primero, momentos difíciles de asumir, en los que, pues, por ejemplo, me han movido un coche hasta el punto de pensar que estaba sufriendo un terremoto, o incluso pues momentos en los que, en cierto modo, a un compañero mío, precisamente de Murcia, lo han cogido de una pierna y lo han levantado en vilo, ¿no? Y yo lo he visto. Entonces, ese tipo de cosas, o ver pasar una silla por tu lado y dices, hostia, con perdón, ¿qué es esto que está moviendo? No estoy solo, ¿no? Ese tipo de cosas son las que te hacen plantearte muchas cosas. Por ejemplo, este compañero, desde que le ocurrió eso, no ha vuelto a ser el mismo. Pero no porque haya cambiado, sino que empieza a enfrentarse contra una dicotomía personal. Claro, es que realmente sería como desmantelar o derrumbar el castillo al que nos han formado para que solamente utilicemos, al que nos han acostumbrado a utilizar la conciencia de una manera y no ser capaces de desarrollar esa percepción, esa sensibilidad hacia un mundo desconocido que lo tenemos todo el mundo, pero que realmente no nos han enseñado a utilizarlo. El por qué, yo creo que ahí sería la gran pregunta. Claro. ¿Por qué no quieren que lleguemos a descubrir más de la cuenta? ¿O por qué realmente, qué interés hay detrás? Bueno, yo creo que hay dos partes. No quieren
no sé si es que no quieren. Hay muchas teorías de la conspiración donde de alguna manera se afirma que bueno, pues hay una especie de gobierno oculto en la sombra que intenta tapar ciertos fenómenos que se producen, sobre todo relacionados con los temas OVNI, ¿no? Pero también el tema de la vida después de la muerte es un tema muy delicado, porque sabemos de la unión de los poderes eclesiásticos en conjunto con el pueblo y con la política, ¿no? También desde el punto de vista eclesiástico se está investigando esto, y lo sé porque lo sé, o sea, porque he tenido oportunidad de estar allí y de verlo, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta de que hay matices que no se pueden llegar a comprender muy bien. Pero de lo que sí es cierto es que la formación que todos tenemos desde el punto de vista social, cultural, antropológico, a lo largo del tiempo, de la propia evolución, nos ha formado en una creencia que se fundamenta en pruebas. Se llama ciencia. Y aunque sea una creencia que se llama ciencia, pues no es ni más ni menos que eso. Un método científico con unas pautas que hay que cumplir, una inducción experimental, etcétera, etcétera. Es difícil poder explicar con ciencia algo que no tiene la demostración científica. Yo te quería, Pedro, para cerrar, te quería hacer una pregunta, porque por ejemplo has dicho al principio que sobre todo aquí en la zona de Murcia cada vez afortunadamente se van quitando los tabús, y que hay más gente, no solo los que nos dedicamos como Merey a tener el programa de radio, gente como tenemos aquí al lado José María de Amigos del Oculto de Baza, que están cada vez, como tú dices, por su cuenta investigando, por su cuenta haciendo cosas. Si esa gente quisiera, por ejemplo, entrar en el SEIF, formar parte, ¿qué es lo que tendría que hacer, Pedro? Bueno, la SEIF es una organización nacional que bueno, tiene un montón de grupos de investigación que son absolutamente independientes, de forma que se puede conformar por una persona o por 10 personas, ¿no? Pero es totalmente sencillo, o sea, te metes en la página web de la SEIF, pones tus datos, tenemos una cuota de pago única de 30 euros de por vida. Y de momento, perdona, no es anual, es de por vida. Al principio era anual y se cambió de por vida. Pero luego, bueno, pues, la crisis. Tuvimos suerte de poder aguantar con lo que teníamos, gracias a los simposios que hacemos, que a lo mejor ganamos 2 o 3 euros, y eso se va, 2 o 3 euros por persona, todo eso pues se va aguantando, y es lo que hace que podamos poder seguir, ¿no? Es así de sencillo. Hay distintos grados, lógicamente, y distintas personas que representan a la SEIF en los lugares. Pues, por ejemplo, aquí está Antonio Pérez y bueno, hay otros sitios. Nadie tiene. En Granada no tenemos a nadie. Me tendrás que poner a mí. Vamos a meter a los Amigos de Baza, hay que ficharlos ya. Hay muchos sitios donde no hay, porque o sea, no tenemos delegación, porque no hay un representante, ¿no? Pero lo interesante para nosotros es eso, ¿no? Es que poder de alguna manera cubrir toda la carencia y toda la desinformación que hay en este mundo, ¿no? Eso es así de sencillo. Pues Pedro, muchísimas gracias por este breve espacio que te hemos robado. Nada, te dejamos porque enseguida va a empezar la siguiente conferencia. Nos quitamos una espina que después de 2 años emitiendo el programa no teníamos ninguna entrevista con que ha sido un placer, y que enhorabuena por la ponencia que has hecho. Pues gracias a vosotros de verdad por estar ahí y por acompañarnos, porque lo importante que tiene que tener un investigador, que es lo que yo me considero, es la divulgación, y eso es gracias a vosotros, indudablemente. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias. Bien. María Ángeles, foto de la décima.